Bienvenidos, bienvenidos. Y bueno, hoy me tocó compartir con ustedes la palabra de Dios y el tema de hoy está titulado Principios de nuestra vida en Cristo. Y voy a hacer acá un paréntesis porque alguien me decía, el calor es psicológico, el calor está en la mente. Y la verdad es que no, uno siente calor, ¿sí o no? Pero cuando yo me enfoco, y eso sí me he dado cuenta, cuando yo me enfoco más en algo, todo se intensifica más. Entonces, ¿hace calor? Sí. ¿Estamos en una ciudad muy calurosa? Sí. Entonces yo les voy a proponer que en este momento lo que hagamos es quedarnos quietos y pues como quien dice, disfrutemos. A pesar del calor, disfrutemos, porque por más que nos angustiemos, no vamos a dejar de tener el calor, ¿sí? Ese era el paréntesis. Si quieren, para acá, cosa que así les da más el ventilador. ¿Segura? No, aquí mira, yo digo. Bueno, principios de nuestra vida cristiana. Cuando estábamos conversando con Rubén sobre la prédica, sobre este tema, yo me ponía a pensar, ¿no? Cuando uno conoce a Cristo por primera vez, cuando uno conoce a Cristo por primera vez, como que uno se emociona y uno quiere conocer un poquito más y demás. Pero a veces conforme va pasando el tiempo, como que uno se va acomodando. Y yo tenía aquí escrito un ejemplo. Dice, cuando un jugador de fútbol ingresa a un equipo por primera vez, de manera consciente, se compromete a seguir las instrucciones. ¿De quién? Del entrenador, del, ¿cómo se llama? Preparador técnico, del médico, del nutricionista, porque hay un equipo de trabajo que va a decirle a este jugador de fútbol qué es lo que tiene que hacer. Como por ejemplo, si este chico tenía la costumbre de comer muchas carnes, el nutricionista muy probablemente lo va a pesar, lo va a medir y le va a decir, mira, para que tú rindas tienes que comer tanto de calorías, proteínas, vegetales, ¿sí o no? Pero el preparador técnico también le va a decir, mira, para que tú puedas rendir mejor, vas a tener que acostarte temprano, evitar tal vez el uso de bebidas alcohólicas. Y el muchacho, si realmente quiere jugar fútbol, si realmente quiere disfrutar, ¿qué va a hacer? Va a empezar a hacer lo que le dice el entrenador, el nutricionista, el médico, el preparador técnico. Sin embargo, cuando uno va avanzando, vamos a suponer que el muchacho va avanzando y ya sabe que si el entrenador es fin de semana, capaz y no va a ser muy pesado el entrenamiento. Entonces, muy probablemente, ¿qué va a hacer el chico? No, el entrenador hoy día seguramente no va a ser muy pesado, me voy a acostar tarde o voy a comer algo de más. ¿Por qué? Porque como ya se fue acostumbrando a las actividades del deporte, como que ya sabe más o menos qué hacer y qué no hacer. Y va a pasar que tal vez se acomode y entonces ya no. Y eso nos pasa en lo cotidiano. En lo cotidiano, como por ejemplo, tenemos que ir a hacer alguna diligencia y lo ideal es que el auto o la moto tenga nafta. Pero como ya sabemos cuánto rinde, voy a ir a tal sitio, no importa, no le pongo después, porque yo sé que me va a rendir. Pero a veces uno no cuenta que hay mucho tránsito, uno no cuenta que hay desvíos y de pronto nos quedamos con la nafta hasta ahí. ¿Por qué? Porque me confié, porque dije, no pasa nada, yo ya sé. Y eso también nos pasa en la casa con las amas de casa. A veces decimos, ay, voy a cocinar algo rápido porque no me da el tiempo. Ay, sí, yo voy a hacer una polentita con unas verduritas. Pero de pronto no me di cuenta
que ya no tengo la polentita, porque la usé la vez pasada, pero como me confié de lo que decía mi cabecita loca, no chequeé antes, no revisé, y ya son las 12:30 y justo viene mi esposo o mi hijo a la 1 para almorzar y ya tengo el tiempo justo. ¿Por qué? Porque me confié. Y eso también pasa, y sigo con los ejemplos, porque eso también pasa, por ejemplo, con las parejas. Cuando uno conoce a una pareja, cuando uno conoce a un chico, a una chica, la emoción es de ¡oh! Y quiere hablar uno por teléfono todo el tiempo, y le quiere dar regalos, y él o ella te dice, ay, tú, ay, qué lindo, qué emoción. Pero conforme va pasando el tiempo, él te dice A o te dice B, ella, y tú, ay, de nuevo con lo mismo. Y ya no hay un regalo, ya no hay qué lindo cocinaste, ya no hay qué linda te ves, no es, ay, qué bien, me hace sentir segura. Como que esas cosas ya se dejan de estar. ¿Por qué? Porque nos confiamos. ¿Estoy hablando de más o es algo cotidiano que ocurre? ¿Sí o no? Pasa, exacto. Son cosas que pasan. ¿Por qué? Porque el ser humano conforme va viviendo su vida, se va acomodando, se va acostumbrando. Y es como Tucumán. Yo tengo alergia al sol, les cuento. Y a mí me hace mal el sol. Pero yo ya tengo 5 años viviendo acá en Tucumán. Y entonces tengo opciones, como todo el mundo. Puedo renegar porque hace calor, o puedo decir, sí, hace calor porque vivo en una ciudad con calor. Y está bien. Puedo molestarme o puedo acomodarme y puedo disfrutar dentro de todo. Y esa es la situación que cada uno de nosotros vive en el día a día. Como cristianos, muchos de nosotros recibimos a Cristo en el corazón o nos acercamos a Dios por una situación difícil, un hijo enfermo, un problema en el matrimonio, crisis en el hogar con el tema económico, una enfermedad de alguien a quien uno ama. Por uno u otro motivo uno se acerca a Dios buscando algo. Y cuando uno recién conoce a Dios, como que uno se pone las pilas y uno quiere leer la Biblia, quiere congregarse, quiere orar, pero conforme va pasando los días, conforme va pasando el tiempo y se van solucionando algunas situaciones, en vez de querer buscar más de Dios, pasa lo contrario. Nos acomodamos y entonces nos confiamos y entonces dejamos muchas veces de buscar a Dios. Y esas cosas, como les puse el ejemplo del jugador de fútbol, como le puse los matrimonios, como le puse los trabajadores, cuando uno se acomoda, pierde la oportunidad de seguir avanzando. Porque cuando una persona entra, por ejemplo, un jugador entra a un nuevo equipo, está tan emocionado que si el entrenador le dice corre 30 vueltas, él no va a decir que no, él va a correr las 30 vueltas. Pero el que ya tiene un año y medio va a decir, ¿para qué me corro las 30 vueltas si yo sé que estoy titular? Igual me van a poner. Y entonces no aprovecha la oportunidad. Cuando nosotros como hijos de Dios vivimos nuestra vida cristiana, es importante recordar esas cosas básicas que necesitamos. Así como es algo básico que cuando tú te despiertes te digan buenos días, ¿cómo estás? Como es algo básico que cuando te sirven la comida tú digas gracias, ¿sí o no? Como es algo básico que cuando alguien llega a la casa diga buenas tardes y saluden, porque son cosas básicas. Así también es importante que recordemos las cosas básicas de nuestra vida cristiana. Y vamos a empezar por lo más básico. ¿Alguien trajo Biblia? Ah, muy bien. Por favor, Luis, Mateo, capítulo 6, versículo 33. Muy bien, voy a repartir versículos. Primera de Tesalonicenses 5:17, Jessy. Ya que estamos.
Sí, Mateo 6, versículo 33. ¿Qué dice? Primera Tesalonicenses 5, 17. Exacto. Mateo 6, del 20 y algo en adelante, habla de que uno se angustia por la plata, por el futuro, por la enfermedad, uno se angustia por muchas cosas. Pero el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, literalmente, será añadido, en forma, en tiempo, tal vez no como yo quiero, pero será añadido. Entonces, ¿qué es lo primero dentro de los principios básicos de la vida cristiana? Buscar a Dios. Y buscar a Dios significa preguntarnos, ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Cuál es el lugar que Dios tiene? Como pareja, nosotros anhelamos que nuestra pareja pues piense que la esposa o el esposo ocupen el primer lugar, no el trabajo, no qué sé yo, los amigos, sino uno. Bueno, Dios anhela que Él sea el que ocupe el primer lugar. Y eso significa que yo tengo que ser consciente de que mi comunión con Dios tiene que ser lo más importante en mi vida. ¿Lo estoy buscando? ¿Busco a Dios solamente una vez a la semana cuando vengo a la reunión? Y esto, que a veces ni siquiera voy a la reunión, sino que a veces solamente espero el link para conectarme. Y uno me puede decir, Gise, pero es que a veces no se puede. Y es verdad, a veces no se puede. Por eso pregunto, ¿cuando se puede, Dios es mi primera opción o no es mi opción? Primer principio bíblico de mi vida como cristiana, buscar a Dios. Mateo 6:33. Lo segundo, 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice? Es un versículo muy grande. ¿No lo encontraron? Primera de Tesalonicenses, versículo 5, versículo 17. No se preocupen. Primera de Tesalonicenses 5:17. Sí, les dije que era muy grande. Tal cual. El segundo principio bíblico básico de la vida cristiana es orar sin cesar. Muchas veces nosotros pensamos que para orar es necesario decir palabras muy rebuscadas, o es necesario estar en la iglesia, o es necesario que no haya problemas, que todo esté en silencio. Pero la verdad es que la Biblia dice que el segundo principio bíblico para tener una vida cristiana de éxito es orar sin cesar. Y uno puede orar en diferentes momentos. Uno puede orar mientras que está lavando, mientras que está conduciendo. Uno puede orar mientras que está cocinando, mientras que está trabajando. Uno puede orar en ese momento. Sin embargo, hay diferentes tipos de oración. Como por ejemplo, si yo quiero hablar con Rubén mientras que él está limpiando, ¿sí? ¿Qué tanta atención me va a prestar Rubén? La mínima, ¿sí o no? Si él está ocupado haciendo algo. Yo puedo hablar con él y él me va a escuchar, pero es una conversación la que voy a tener. Pero si yo quiero que Rubén me preste atención
con sus 5 sentidos, ¿qué tendría yo que hacer? Sentarme y decirle, escúchame, no solo con los oídos, sino con los ojos. Porque uno también escucha con los ojos, ¿sí? Entonces, orar sin cesar es, yo puedo hablar con Dios en todo momento, pero hay momentos donde yo necesito sí estar a solas para que mi comunión con Dios sea sin interrupción. Yo puedo estar manejando y hablando con Dios, pero obviamente mis sentidos van a estar atentos a que no me choquen, a que no me pase la luz roja. ¿Puedo estar orando? Sí, pero hay momentos donde yo tengo que estar atenta, escuchándolo a Él. Entonces, primero, darle a Dios el primer lugar en todo. Segundo, orar sin cesar. Tercero, una vida de amor por su palabra. Y es ahí donde tal vez nosotros no siempre lo hacemos bien. ¿Por qué? Porque no les voy a pedir que levanten la mano, pero exceptuando a David, yo preguntaría, ¿a cuántos les gusta escribir? ¿A cuántos les gusta leer? Y digo por qué exceptuando a David, porque David dejó su silla y se fue a escribir, a dibujar. Buenísimo, está muy bien, te felicito. Pero a no todos nosotros nos gusta escribir o leer. ¿Qué es lo que nos gusta hoy en día? Agarrar el celular y ver dibujitos. Por eso le digo a David que lo felicito. Porque en vez de pedir el celular para sentarse a verlo, él trajo sus hojas para pintar. Y eso es muy bueno. Pero muchos de nosotros hoy en día no leemos. Nos aburre, buscamos el TikTok, buscamos Instagram, buscamos videos de YouTube y no está mal que hagamos eso, o sea, es nuestra vida. Pero si yo quiero tener una vida buena con Dios, tengo que leer la Biblia. Si a mí me dicen, Gisela, mira, para que tú lo tengas más contento a Rubén, te tienes que leer este libro de 10 hojas o de 15 hojas o de 100 hojas y a Gisela le importa tener contento a Rubén, ¿ustedes qué creen? ¿Gisela lo leerá o no lo leerá? Lo va a leer. Si yo tengo que aprobar una materia, aunque no me gusten las matemáticas, ¿qué voy a hacer? ¿Estudiar o no estudiar? Estudiar. Y si tengo que ir a un profesor particular, ¿lo haré o no lo haré? Si tengo que aprobar, como sea, lo voy a hacer. Porque cuando algo te interesa, no importa el tiempo, no importa el lugar, cuando algo te interesa, lo haces. Y si nos interesa conocer a Dios, tenemos, familia, que leer la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Orar sin cesar. Yo hablo con Dios, pero ¿cómo escucho a Dios? Cuando leo su palabra. Hace un ratito Luis decía que ese versículo de Mateo 6:33, él sentía que era para él. Si él no lo hubiera leído, él no se hubiera dado cuenta. Pero él ya lo leyó, entonces él ya sabe que tiene que leer Mateo 6 para ver qué cosas me va a añadir Dios si yo lo busco a Dios primero. Y eso genera interés. Primero, darle lugar a Dios. Segundo, orar sin cesar. Tercero, leer su palabra. Y la semana anterior Rubén hablaba de que cuando uno lee la Biblia, tiene que leerlo con, ¿cómo dijiste? Con intención. Intencionalmente. Es decir, a ver, quiero hacer una pasta frola. ¿Cómo se hace la pasta frola? Si yo ya tengo los ingredientes o voy a ir a comprar, tengo que prestar atención y tengo que hacerlo con intención a ver cómo es. A ver, ¿le va cualquier harina o tiene que ser una harina en específico? ¿Le va cualquier relleno o tiene que ser de membrillo porque el de batata no es lo mismo? Y entonces, cuando yo le presto atención y lo leo con intención, cambia. Leer la Biblia con intención de decirle, Señor, ¿qué me quieres decir? Háblame. Y primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
¿Los recién nacidos se desesperan o no se desesperan por la leche materna? Lloran, gritan, es más, a veces dicen, parece que los están matando, o no, porque quieren la leche y se desesperan y se prenden de la teta de la mamá porque ya no saben más, tienen ganas. Y yo me pregunto, ¿así nosotros leemos la Biblia? ¿Con esas ganas como el recién nacido? No siempre, ¿verdad? Y entonces yo ahí diría, ¿será que me acomodé como hija de Dios? Es que Dios es bueno, Dios siempre me va a ayudar porque Él es bueno. Pero si Él es bueno, Él también se merece que yo le preste atención. Él también se merece que yo lea la Biblia para saber qué quiere. Cuarto punto, la vida de santidad. Y este punto es importante e interesante porque cuando uno habla de santidad, uno normalmente dice, ay, pero es que no hay forma que yo sea santo. Los santos son los que, no sé, pues están en las iglesias, ¿no? Uno lo ve muy lejos. Pero Jesús dijo que nosotros somos santos porque tenemos a Cristo en el corazón. Ahora, ¿qué es ser santo? Santo significa algo apartado, exclusivo, consagrado. Es como, por ejemplo, el celular de Luisana. Nicolás no lo puede agarrar porque es de Luisana. Y lo que dice adentro de sus WhatsApp, por ejemplo, es algo que nadie más debe de leerlo más que ella, porque es de ella, ¿sí? Así son nuestras vidas. Nosotros somos santos para Dios. Le pertenecemos a Él. Y Dios quiere que seamos santos para Él. ¿Y qué dice Proverbios 28:13? A ver, don Luis, por favor. Está así, expedito con la… Amor, por favor. Se está volviendo, ¿cómo se dice? El más rápido del oeste en la Biblia. Erudito, muy bien. Proverbios 28:13. Antiguo Testamento. Proverbios 28:13. Gracias. Ahí está, ahora sí. Este es un paréntesis. Nosotros siempre hacíamos la transmisión, pero el módem ha quedado dañado y obviamente el sindicato ya pidió la autorización para hacer el arreglo, pero hasta ahora ya tiene como casi un mes, creo. Entonces Rubén trató de hacerlo con los datos, pero no se lo permite el sistema. Por eso es que no pudimos hacer la transmisión, ni la semana pasada ni hoy, porque siempre hacemos la transmisión, pero bueno, son cosas que se escapan de nuestras posibilidades. Vamos con Proverbios 28:13. Luis dijo que el que encubre sus pecados no prosperará. Por ejemplo, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por ejemplo, yo estoy trabajando en una empresa y de pronto llego tarde. Pero llego tarde porque me quedé dormida. No llego tarde porque algo pasó, sino porque me quedé dormida, ¿ok? Entonces, mi jefa, mi supervisora me dice, Gisela, ¿por qué llegaste tarde? Ay, porque es que mi mamá se puso mal. Y como se puso mal, entonces no llegué a tiempo. Uno podría decir, uy, es la mentira salvadora. Pero justo, ¿sí? Justo, mi jefa recibe una llamada de mi mamá para hacerme recordar que me había olvidado la lonchera. Y entonces mi jefa le pregunta, ay, ¿cómo se siente? Bien, yo estoy bien. Lo que pasa es que Giselita se quedó dormida y entonces por eso es que se dejó también la lonchera porque se lió corriendo. Entonces mi jefa, que ya pensaba darme un trabajo adicional que generaría mayor ingreso económico para mí, me va a poner a prueba y me dice, Gise, ven. Y yo le digo, sí, jefa, dígame. Entonces, ¿qué es lo que tenía tu mamá?
Y yo tengo ahí la oportunidad de decir la verdad, pedir perdón y decir la verdad, decir, mire, la verdad que me quedé dormida, perdón. No, mi mamá está bien, pero perdón, yo me quedé dormida y cuando usted me preguntó me puse nerviosa y mentí, no va a volver a pasar, perdón. Eso sería lo lógico. Pero normalmente, ¿qué hacemos nosotros los humanos? Nos mandamos otra. Porque cuando uno miente, se hace más fácil volver a mentir, olvidándonos que la mentira, tarde o temprano, sale a la luz, porque eso está en la Biblia. No hay verdad oculta, la mentira tiene patas cortas. Y entonces mi jefa, que ya sabe la verdad, sabe que yo de nuevo le estoy mintiendo. ¿Ustedes creen que va a confiar en mí para darme ese trabajo adicional que me daría un puesto más, que me daría más plata? No lo va a hacer, porque me dio la oportunidad de no mentir y yo lo hice de nuevo. Entonces, Proverbios dice que cuando uno encubre su pecado, cuando uno encubre la mentira, cuando uno encubre el pecado que tenga, no prospera. No prospera. Mas el que lo confiesa y se aparta, va a alcanzar misericordia. Pero esa es una decisión personal. Gisela, pero decir la verdad cuesta. Y la verdad es que no. Decir la verdad es lo más fácil que hay. Es lo más fácil. Porque mentir significa que yo me tengo que estar ingeniando y haciendo historias como ahorita. Que me salió rápido, ¿vieron? Claro, porque uno tiene imaginación. Y es que uno ¿cómo se dice? Se capacita para mentir. Pero Dios dice que yo tengo que vivir en santidad. Y a veces, familia, uno piensa que pecar es robar, matar, serle infiel al esposo. Uno piensa que eso es el pecado. Pero el pecado también significa cuando yo pienso mal de mis autoridades. Pecar también es cuando yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago, dice Santiago 4:17. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Como por ejemplo, tirar basura al piso. Eso está mal. Pero si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿Y por qué yo tengo que tender la cama si mi hermano no lo hace? ¿Por qué yo tengo que limpiar la mesa o barrer si ella no lo hace? Pero es que cada uno es cada uno. Pero como vivimos comparándonos, como vivimos pidiendo que todos hagan igual, nosotros nos perjudicamos. Y Dios nos ha llamado a vivir una vida de santidad. ¿Cómo vivimos esta vida de santidad? Como dice, confesando el pecado, apartándome de él. Para esto, obviamente, yo necesito la ayuda del Espíritu Santo. Otro punto, Santiago capítulo 2, versículo 18. Ya sabe quién lo va a buscar. Y vamos recopilando. Lo primero, entonces, darle el primer lugar a Dios. Segundo, orar. Tercero, leer su palabra. Cuarto, vivir en santidad. Quinto, una vida de fe y obediencia. Y este punto es algo complicado. ¿Por qué? Porque nos gusta hacer lo que a nosotros nos gusta. Porque como lo sabe David, recoge los juguetes, pero Samuel es el que los dejó ahí. Pero es que Samuel es más chiquito. No, bueno, no Samuelito, Ismaelito. Pero Ismaelito es más chiquitito, pero él los tiró. Y claro, nos cuesta, nos da rabia, pero ¿por qué? Sin embargo, cuando yo hago algo por amor, cuando yo lo hago de buena gana, me siento bien. Y eso va a generar que las otras personas vean también lo que estoy haciendo. Una fe me va a llevar a accionar. Santiago capítulo 2, versículo 18. Santiago está en el Nuevo Testamento y es uno de los libros más del fondo de la Biblia. ¿Qué dice?
Exacto. Dice, ¿tú tienes fe? Ok, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, digo que yo amo a mi esposo, yo tendría que demostrarlo. Pero si yo digo, y hay formas y formas de demostrar, ¿no? Si yo digo que amo a mi esposo, pero lo insulto, si yo digo que amo a mi esposo, pero lo golpeo, si yo digo que amo a mi esposo, pero hablo mal de él delante de la gente, ¿estoy demostrando que lo amo a mi esposo? Claro que no. Claro que no. Porque se supone que si yo digo que yo soy una persona responsable, entonces yo voy a entregar mi trabajo de manera limpia y responsable. Si yo digo que a mí me gusta estudiar, yo voy a salir aprobando todas las materias. Porque se supone que lo que yo digo se tiene que ver, evidenciar. Y eso es lo que dice Santiago. Que alguien puede decir, yo tengo fe, yo tengo fe. Claro, pero no leo la Biblia, no oro, no me congrego, pero yo tengo fe en Dios. Y es curioso porque los cristianos, alguien decía que el club de fans de Jesús daba mucho que hablar. Porque el club de fans de los artistas se desviven, se desvelan, gastan plata en irse a los conciertos, en irse a estar debajo de la ventana del artista, no importa hasta qué hora con tal de verlos. Gastan plata en comprarse las camisetas, las gorras, gastan plata en comprarse los póster. Por el artista matan, mueren, evidencian su amor. Pero yo digo que amo a Jesús y a mí me dicen, vamos a reunirnos. No, no voy, qué flojera. Hay que leer la Biblia. Ay, no, qué aburrido. Pero me puedo escuchar todas las canciones habidas y por haber y me puedo leer la biografía de mi artista y es más, estoy chequeando qué hizo de nuevo en Instagram. Si yo digo que creo en Dios, eso se tiene que ver también. Pero a veces no se ve. Y es ahí donde yo no soy consecuente entre lo que digo y lo que hago. Por eso es que empezaba yo, ¿no? Si yo quiero tener una vida cristiana de éxito, yo tengo que hacer estas cositas. No olvidarlas. Y es repasar. Con Rubén hablábamos la vez pasada de lo importante que es repasar las cosas, que es recordar lo básico. ¿Qué es lo básico? Y dale con la pasta frola, ¿no? Pero es algo muy típico acá en Tucumán. Siempre que alguien dice, bueno, algo dulce, siempre es una pasta frola o unos alfajorcitos de maicena. Pero ¿qué es lo básico para el alfajorcito de maicena? Lo básico que no puede faltar. El dulce de leche. La maicena, y esto es porque te cuento que pueden hacer alfajores que no son de maicena, pero tienen que tener dulce de leche. ¿Qué es lo básico para el asado? Yo diría que hasta el fuego, porque hay gente que dicen, es un asadito, pero ni siquiera es el encendedor. Muy bien, entonces, volvemos. Mi vida de fe tiene que evidenciarse en obras. Tiene que evidenciarse en que lo que yo digo es. Y este punto también está dentro de la vida cristiana y es importante recordarlo, que es la honra a los padres. Tal vez uno cuando habla de amar a Dios, uno piensa que es solamente importante congregarse, orar, leer la Biblia, alabarlo. Es importante no mentir, es importante obedecer, pero honrar a mi papá y a mi mamá, ¿eso qué tiene que ver con Dios? Y sí,
Es el tercer mandamiento. El primer mandamiento es que amarás a Dios con toda tu mente, con todo. El segundo, que no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero o el cuarto es que honrarás a tu padre y a tu madre. Porque ¿cómo yo voy a decir que amo a Dios, pero a mi papá es un desgraciado? ¿Cómo puedo decir yo que amo a Dios, pero a mi papá y a mi mamá ni siquiera los saludo? O no los respeto, o no los obedezco. Porque si yo digo que amo a Dios a quien no veo, pero al que yo veo aquí en la tierra no respeto, ¿cómo? Y es importante que en este punto uno se haga un autoexamen y le pregunte a Dios: Señor, ¿hay algo en mi corazón contra mi mamá? ¿Hay algo en mi corazón contra mi papá? Y si hay algo, porque puede haber, pidámosle a Dios que nos ayude a limpiarlo. Mi papá fue criado por mi abuelita, una mujer muy machista. El hombre no hace nada, la mujer es literalmente su empleada. Y por un hermano, porque mi abuelo falleció cuando mi papi tenía 7 años, que era muy estricto. Mi papá es un hombre hoy, a sus 77 años, amoroso como él solo. Es amoroso. Lo ama Rubén, yo siempre le digo, más que a mí. Hijita, ¿cómo es? No, ¿cómo es? Hola papi, ¿cómo estás? Bien. ¿Y Rubencito? Papi, pregunta por mí, no por él. La celosa aparece, ¿no? Pero mi papá fue criado también machista, o sea, el hombre no podía, él se sentaba a que lo atiendan. Y claro, a mí me molestaba eso, pero yo después entendí que no era porque él quería hacerlo, sino porque así le enseñaron. Con el tiempo él aprendió. Él se plancha su ropa, a una hora con 77 años, él se plancha su ropa. Mi mamá no le plancha la ropa. Eso creo que lo saqué yo de mi mamá. Tampoco le planchó nada. Este es un paréntesis. Pero son cosas que pasan. ¿Y por qué les cuento esto? Porque a mí me molestaba la actitud que tenía mi papá. Y yo después tuve que pedirle perdón a mi papá, tuve que pedirle perdón a Dios por lo que yo había sentido contra mi papá. Porque a mi papá lo criaron así. Y es que a veces uno no entiende eso. Yo soy como soy, producto de todo lo que he vivido hasta aquí. Pero eso no justifica que yo voy a seguir haciendo lo mismo, sino que yo ya hoy, a la edad que tengo, reacciono y digo, ok Gisela, eso que te enseñaron no está bien, toca que tú hagas un cambio. Como el hecho del machismo, del feminismo. En mi matrimonio, y lo digo como testimonio, tanto Rubén como yo trabajamos en casa, con las actividades de la casa. Yo no soy su empleada, él no es mi empleado, somos una pareja, un equipo de trabajo. Y lo conversamos y lo manejamos, y yo puedo decir que hoy eso que a mí me enseñaron de mi casa, yo ya lo cambié, porque hoy entiendo que en Cristo el matrimonio es un equipo para trabajarlo en santidad. ¿Que nos toca orar a Rubén y a mí para mejorar día con día como pareja? Claro que sí. Pero eso también implica que nosotros tengamos misericordia con nuestro papá y mamá. Y eso implica también que los honremos a papá y a mamá. Así que les dejo ese punto. Si ustedes no pensaban que vivir una vida cristiana tenía que ver con una buena relación con sus padres, sí tiene que ver. Y es importante que oremos para pedirle al Espíritu Santo nos muestre. Otro punto, ya para ir terminando. Creo que mi reloj se detuvo. Sí. Otro punto para ir terminando. Romanos 12:2. En la vida cristiana es importante renovar mi mente. Yo hablaba con alguien hace unos días y le decía que yo ya tengo 35 años, cumplo 36 años de vida cristiana. Eso quiere decir que durante 36 años he leído la Biblia. Y yo les puedo asegurar que lo que hoy yo sé de la Biblia no es lo mismo que hace 5 años o que hace 2 meses. ¿Por qué?
porque hoy yo soy diferente. Es más, estábamos en una reunión con Rubén, en una pastoral, y Rubén hablaba de que fueron 2 años, 28, ¿cómo fue? 28 años que estuvieron los Levíticos, el libro de los Levíticos, 38 años. Yo no sabía eso. Y él, que tiene menos años de lectura bíblica, me lo dijo. Y eso a mí no me molestó, al contrario, dije, oh por Dios, qué chévere, yo no sabía eso. Y eso a mí me encanta, ¿por qué? Porque yo puedo aprender cada día más. Y me encanta porque eso también demuestra que mi esposo me puede sumar. No está bien que yo diga, no, es que yo sé más que él. No, jamás. Porque lo que Dios me habla a mí no es lo mismo que Dios le habla a él. Lo que Dios le habla a él no es lo mismo que me habla a mí, somos diferentes. Entonces, ¿que hay que renovar la mente? Claro que sí. Con esto del machismo, del feminismo, claro que sí. ¿Que hay que renovar la mente sobre la forma de criar a los hijos? Claro que sí, porque los hijos hoy no se crían igual que hace 30 años. Pero eso también, ¿qué quiere decir? Que hay que renovar la mente, ¿por qué? Porque yo no puedo criar a mis hijos como el mundo cría a sus hijos hoy en día. Porque hoy en día a los niños se les da un celular y está científicamente comprobado que el celular afecta neurológicamente a la persona. A los adultos, ¿cuánto más a los niños? ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra mente está llena de todo, de todo. Nuestra mente está llena de muchas preocupaciones, de muchas ideas, de muchas angustias, y Dios te dice, tranquila, yo te voy a ayudar, pero ¿cómo Dios? Y mira esto y esto y esto, y entonces yo me aturdo y no lo escucho a Dios. O la otra, ¿no? Dios me dice que me va a ayudar, que va a estar conmigo, pero como yo no veo que las cosas sucedan, entonces me empiezo a descontrolar. Y mi descontrol ni siquiera a veces es conmigo, sino que me descontrolo con quien está a mi lado. ¿Por qué? Porque no he permitido que mi mente sea renovada. ¿Cómo permito que mi mente sea renovada? Pidiéndole ayuda al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame con estos pensamientos negativos. Espíritu de Dios, ayúdame a hablar como corresponde. Espíritu Santo, que la otra persona me entienda como yo quiero comunicarme. ¿Tengo ganas de estudiar? No tengo ganas de estudiar. Espíritu Santo, ayúdame a renovar mi mente de que aunque yo creo que no me va a servir matemáticas nunca, ayúdame a estudiar, porque pasa. Es más, cuando yo estudié estadística en la universidad, yo dije, esto no me va a servir. Y la verdad es que a lo largo de mi vida, muy poco me ha servido estadística, como me lo enseñaron en la universidad. Pero tenía que aprobar, sí. Tuve que cambiar mi mente para tener ganas de estudiar, y sí. ¿Hay que renovar la mente? Sí, hay que renovar la mente. Y por último, dentro de las cosas, de los principios bíblicos para vivir, está nuestro compromiso con la Gran Comisión. Muchas veces nosotros, sobre todo en la familia del Senti City, a veces decimos, ¿cómo nos gustaría ver la iglesia llena de gente? ¿Cómo nos gustaría que haya más personas? Y yo preguntaría, ¿no? ¿Cuánto yo invito? ¿Cuánto mi testimonio habla de un Dios bueno, de un Dios fiel? Porque a veces lo que yo declaro, lo que yo digo, no habla de un Dios de verdad. Porque si yo siempre digo que mi vida es una desgracia, que nunca me alcanza para nada, que todo es una desgracia, que ay Dios, es terrible en mi vida, la gente que está a mi alrededor
Y si yo le digo, ay, te invito a una reunión, me va a decir, ¿para qué? ¿Para estar como tú? No, mejor me quedo como estoy. Si yo no voy a tu iglesia y me va mejor, ¿para qué voy a ir a tu iglesia? Si a ti tu vida es una desgracia, ¿o no? Pero Gisela, mi vida es una desgracia. ¿Realmente será una desgracia o yo la vivo como una desgracia? Porque a veces también es eso. Dios quiere ayudarnos, pero yo no lo permito. Dios me toca la puerta con un mensajito, oye, ¿quieres conversar? Nos reunimos. Y yo digo, ya después. Pero me sigo quejando de que Dios no me ayuda, pero Dios le colocó en el corazón a alguien que me llamara, que me escribiera. Pero yo sí lo sigo postergando. O la otra, ¿no? Hasta que no me llame, yo no lo busco. Pero si la que necesita soy yo, ¿por qué yo no llamo? Porque yo no escribo. No está mal. Y acá sí otro paréntesis. Él y yo nunca nos negamos. Tal vez estamos ocupados, como todos ustedes. Pero cuando podemos, al toque contestamos. No necesitan esperar a que nosotros busquemos. Si ustedes necesitan hablar con alguien, acá estamos, a cualquier hora. Hemos recibido llamadas, las más locas que yo recuerdo, a las 2 de la mañana y a las 5. Y a esa hora hemos contestado. ¿Sí o no? ¿Se está quedando sin balas, sin pilas? ¿Sin pilas? Y hemos contestado. Entonces, mi testimonio tiene que llamar a otros a que también conozcan de Dios. Porque la vida con Dios de verdad es buena. Dios es bueno. Tal vez no tenga todo lo que quiero, porque me gustaría un viaje a Aruba, me encantaría Italia, me encantaría, no sé, pues 3 litros de helado, pero no es lo que necesito. ¿Entienden la diferencia entre lo que quiero y lo que necesito? ¿Qué quiero? Quiero irme de rumba a Italia. ¿Qué quiero? No sé, pues un asado. Pero ¿qué necesito? ¿Qué necesita Gisela? Gisela necesita que su mamá y su papá estén bien. Gisela necesita que su relación con su esposo crezca todos los días. Gisela necesita que sus hermanos se acerquen cada día más a Dios. Gisela necesita que sus discípulos conozcan más de Cristo. Eso es lo que yo necesito. Y les puedo asegurar que cada vez que yo escucho que mi mamá está bien, que mi papá está bien, mi relación con Rubén avanza siempre, que mis discípulas quieren conocer un poquito más o se congregan, yo soy feliz. Y entonces Italia, Cancún, Aruba, no está mal querer cosas, pero hay que diferenciar entre lo que quiero y lo que necesito. Y lo que yo necesito es a Dios en mi vida, porque cada vez que yo le he dado el lugar a Dios en mi vida, todo lo demás se ha acomodado. Y esa es la propuesta de este tema, recordar lo básico. Quiero que mi vida siga cambiando, siga mejorando, quiero más paz en mi familia, busquemos más a Dios, pero busquémoslo bien, dándole el primer lugar, orando, leyendo su palabra, respetando a nuestros padres, confesando nuestros pecados, teniendo tiempos de congregarse, alabándolo. Vamos a la aplicación teoterápica y ya de ahí oramos. Es necesario que como hijos de Dios revisemos periódicamente cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Es decir, ¿lo estamos haciendo bajo los principios de Dios o bajo nuestro parecer? Si queremos alcanzar grandes resultados y permanentes frutos, debemos practicar los principios esenciales que nos llevarán al crecimiento gradual y permanente en la vida espiritual. Para ello necesitamos permitirle al Espíritu de Dios que tome el control. Y ahí donde estás, hijito, hijita de Dios, yo te invito a que te pongas de pie y le digas: Espíritu de Dios,
yo en esta tarde te quiero pedir perdón, porque la verdad, como los ejemplos que pusimos al inicio, cada uno de nosotros te conoció en un momento particular, de necesidad seguramente. Y hemos visto que tú eres bueno, que tú respondes, que tú nos ayudas, que tú nos escuchas. Y nos estamos congregando en esta iglesia que tiene un lenguaje diferente, que realmente tengo la libertad de hablar. Pero también es verdad, Señor, que me he acomodado, que sé que eres bueno y a veces me confío de eso y he descuidado mis tiempos de oración, he descuidado tal vez mi lectura bíblica, he descuidado tal vez el congregarme como debería, he descuidado tal vez el orar sin cesar, o tal vez ni siquiera había considerado el confesar mis pecados. Está tan normalizado mentir, está tan normalizado tratar mal, gritar, quejarse, renegar, que a veces hago eso, Señor, y no te doy gracias. Sé que tú me quieres ayudar a que mi matrimonio mejore, a que mis hijos sean más sanos. Sé que tú me quieres ayudar en mis finanzas, sé que tú me quieres ayudar a que yo sea una mejor persona, un mejor cristiano, pero a veces yo me confío y no quiero hacer más eso. Y sin importar la edad que tengas, hijito, hijita de Dios, hoy te invito a que entregues tu corazón y le digas: Señor, yo te quiero entregar mi corazón. Hoy quiero que tú, Jesucristo, tomes el trono en mi corazón. Que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hay muchas cosas que yo quiero y quiero que sean ya, pero no todas ellas las necesito. Porque realmente, Señor, en un momento de urgencia, en un momento de crisis, lo que yo realmente necesito es que mi familia esté bien, que esté sana, que tu presencia esté conmigo, que pueda tener paz en medio de la angustia o de la dificultad. Todo lo demás, Señor, son gustos, son modas, es lo que el mundo dice que se necesita. Pero la verdad, papá, es que uno puede vivir sin el viaje, uno puede vivir sin el auto, uno puede vivir sin el internet. Sí se puede, Señor, porque lo hemos hecho. Pero vivir discutiendo todo el tiempo, vivir peleados, vivir llorando, vivir angustiados, vivir enfermos por dentro, yo no quiero eso más. No lo quiero, papá. Vivir con amargura, con queja. No quiero más eso en mi vida. Por eso hoy vuelvo a lo básico, Señor. A darte a ti el primer lugar. A orar sin cesar. A confesar mis pecados, porque sí, yo peco, Señor, y te pido perdón. Pero también, papá Dios, quiero demostrar que te creo. Y entonces quiero empezar a testificar de tu amor. Que cuando la gente me vea diga: yo quiero conocer al Dios de ella, de él. Que cuando yo diga: te invito a una reunión, no digan: ay no, digan: sí, yo quiero. Padre, yo anhelo que tu presencia marque la diferencia en mi vida. Por eso, Señor, toma nuestros corazones, toma nuestras vidas y extiéndelo a nuestras familias. Papá, toma la vida de Nicolás, toma la vida de Daniela, toma la vida de Samuel, toma la vida de Leila, toma la vida de Ismael, Señor, que son nuestro núcleo familiar aquí y no están. Toma sus vidas, papá, y aún los que van a escuchar esta prédica, mi Rey, toma la vida de cada uno de ellos. Así como tomas la vida de la familia de mi esposo allá en Neuquén, como tomas a mi familia allá en Lima. Rompe con todo yugo, rompe con toda cadena, Señor, que venga tu reino en nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros hogares, papá. Que se rompa toda cadena en el nombre de Cristo Jesús, de todo lo que impide, mi Dios, que seamos libres.
Desciende con poder, Santo Espíritu. desciende con Desciende con poder, Espíritu Santo, y ayúdanos a sanar nuestro corazón. necesito otra Para que no nos dé flojera leer tu palabra. Para y que cuando oremos le para que canto creamos que su tú has reino dispuesto se para el corazón de nuestra esposa, de establece, nuestro esposo, el reino que que tú puedes vive mejorar tu por recorrido. siempre y para siempre, y cuando le adoro se rompen las cadenas, soy libre en Cristo, venció toda condena. Venció toda condena. Y cuando le canto, su reino se establece, el reino que vive por siempre y para siempre. Y cuando le adoro, se rompen las cadenas, soy libre en Cristo, venció toda condena. Toda condena, Señor. Él venció toda Y en el nombre de Cristo Jesús, aún toda herencia y maldición, papá, sea rota en el nombre de Cristo Jesús de nuestras vidas. momento en la cruz. Hoy queremos que tú vuelvas a estar en el trono en nuestro corazón, precioso papá. Hoy queremos seguir tus instrucciones, mi Señor. Bendito, bendito, bendito seas, mi Dios. Gracias por habernos traído esta tarde. Y todos unidos como hermanos oramos por la vida de Marisabel Vargas, por la vida de Normita, mi Señor de la Gloria Vizcarra, quienes están delicadas de salud. Toma sus cuerpos, Señor, llénalas de tu sanidad. Por favor, papá, en el nombre de Cristo Jesús reprendemos toda flebitis de las piernas de Isabelita. En el nombre de Cristo Jesús, todo dolor de huesos, todo malestar de la vida de Normita, papá, se ha quitado. Toma sus vidas, mi Rey, te lo pido en el nombre de Jesús. Llénalas de tu paz, de tu fortaleza, reverdécele los huesos. Y así también a cada uno de nuestros familiares, Padre, que tu sanidad sea sobre nuestra familia y sobre cada integrante de la familia del Senti City, aquí en Tucumán y en Argentina. Quedamos expectantes, Señor, de lo que tú vas a hacer en esta semana. Te la entregamos para que tú te glorifiques. Te amamos, papá. Toda la gloria, toda la honra sea a ti. Llévanos con bien a casa y permítanos disfrutar de una noche hermosa en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén y amén. Y bueno, finalizamos la transmisión. Dios los bendiga.